Hola amigos de la revista Mana, en el día de hoy nos acompaña el profesor José Manuel Hernández Garre del área de Antropología Social de la Universidad de Murcia, quien junto con Baldomero Maya Sánchez es autor del artículo Antropología de la locura, de los paradigmas de exclusión e inclusión social al rearme neo-krapeliano, publicado en el número 26 de la revista Mana, Estudios de Antropología Social. Bienvenido José Manuel, qué bueno que nos acompaña. Hola, muchas gracias por la entrevista. En la historia que nos ofrece en su artículo, que es una historia bastante densa y rica, nos presenta la paradoja de la inclusión por exclusión, que parece ser un elemento clave para comprender la relación entre el loco y el tratamiento psiquiátrico. Cuéntenos un poco qué es eso de la inclusión exclusiva y cómo llegaron a este punto a través de la escritura del artículo. Sí, pues la verdad que es un concepto que está bien asentado en lo que es toda la literatura, digamos que ha seguido la tradición foucaultiana de la crítica biopolítica, ¿no? De cómo la política muchas veces determina muchos procesos biológicos, ¿no? Y en esta línea autores como Agamben o como Expósito han remarcado cómo quizá después ya del modernismo, ¿no? A partir de los años 60, con toda esta revolución, con mayo del 68 y lo que se ha dado en llamar como el posmodernismo, otros autores lo pueden llamar como la sociedad postindustrial, ¿no? O incluso como Bauman, la sociedad líquida, hay una especie de movimiento de inclusión del diferente, ¿no? En el sentido de que surgen dentro de lo que es la propia psiquiatría tradicional diferentes corrientes para incluir al enfermo mental, ¿no? Ahí tenemos, pues, por ejemplo, toda la corriente de la psiquiatría democrática, encabezada por Basaglia, o la antipsiquiatría británica, ¿no? Con gente como Cooper y Lane. Pero el concepto lo que viene a decir es cómo en estos contextos de inclusión también se puede producir una inclusión exclusiva. Me explico. Es exclusiva en el sentido de que se integra en el sistema, pero como algo diferente, ¿eh? No como una categoría totalmente diluida con el colectivo social general, sino como un elemento que se incluye por su diferencia, ¿no? Aquí cabría un poco citar los conceptos que se han trabajado, o por ejemplo el concepto de Agamben de la nuda vida, ¿no? Esa vida desnuda, biológica, que no es catalogada por la política para incluirla, ¿no? Y de cómo podríamos llegar a ese cualquiera que no fuera catalogado desde la política y que pudiera ser integrado absolutamente independientemente de toda la diversidad funcional que él pudiera tener, ¿no? Entonces es un elemento, ¿no? Sí que es verdad que desde un punto de vista diacrónico, histórico, nos encontramos con dos puntos, con un modernismo, con una psiquiatría moderna que nace en el siglo XIX, pero que yo defiendo en mi artículo, bueno, y la mayoría de la gente también, que llega prácticamente hasta los años 50, y luego como hay todo un movimiento postmodernista a partir de los 60, donde está el otro polo, que es la inclusión, ¿no? Pero esa inclusión muchas veces, paradójicamente, se ha producido como una inclusión por exclusión. En el artículo podemos ver en esa historia que el loco se mueve como entre dos polos. Uno que caracteriza un fisicalismo, un racionalismo, digamos, una visión desde la naturaleza, desde la naturaleza, desde el cuerpo, y un otro polo más romántico que se relaciona con el desajuste, digamos, subjetivo a la sociedad, en donde la moralidad, digamos, la reflexión sobre la moralidad es importante para el tratamiento de este loco. Al final de esa historia, ustedes acuñan un concepto, postmodernismo, de cómo el postmodernismo está abordando al loco y en cuál de esos polos estaría más próximo, si de un polo más racionalista o de un polo más romántico. Sí, la verdad que esa dicotomía es una dicotomía que efectivamente está en todas las transiciones que hay en las tradiciones, desde los conceptos modernistas, férreos, o desde los conceptos de lo que gente como Maraullé habla de la sociedad industrial, a lo que podríamos catalogar como la sociedad postindustrial, ¿no? En esas transiciones se producen unos cambios, efectivamente, que determinan esos dos polos, ¿no? Es quizá ese cambio desde un concepto más biologicista de la psiquiatría, en el cual todavía se busca una etiología más fisiológica de la enfermedad, buscando
las causas, a una psiquiatría más sociológica, más culturalista, ¿no? Insertan toda esa revolución cultural que se produce a partir de mayo de 68, ¿no? Y donde los elementos sociológicos cobran vida, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando yo etiqueto con un término ad hoc esta etapa, ¿no? que me comentan, ¿no? Del post-postmodernismo, ¿no? Pues el post-postmodernismo realmente es un momento, es una franja de lucha por ver cuál de estas nociones se va a imponer finalmente. Porque en ese post-postmodernismo tenemos toda una tradición, que es todo ese rearme neocraepeliano, que intenta otra vez convertir una psiquiatría más positiva, en este caso no yendo a la etiología de la enfermedad, pero sí a través de los síntomas a una serie de categorías férreas de clasificaciones, llegando incluso en el DSM-3 a 265 categorías, de manera que muchos problemas que pueden ser considerados como sociológicos se integran incluso como enfermedades psiquiátricas, y hay una especie de rearme del positivismo. A todo eso va también acompañado todo el movimiento de la psicofarma, que surge también a partir de los años 60 o 70, con esa dicotomía, ¿no? Entre antidepresivos por un lado y antipsicóticos, ¿no? Y cómo además esos fármacos son tan polivalentes que se pueden dar muchísimas patologías muy diversas, de manera que de repente nos encontramos con una psiquiatría más modernista que nunca, ¿no? Con un montón de categorías que además no son excluyentes, solo con algunos de los síntomas ya se te puede catalogar con la enfermedad, y donde prácticamente vas a ir un recetario ad hoc fundamentado en esta dicotomía de la psicofarma, donde se te va a mandar un fármaco que es muy polivalente y vale para un montón. Pero por otro lado, en esta fase del postmodernismo hay otra reacción que viene un poco en defensa de lo que fue la corriente postmoderna, ¿no? Y ahí tenemos lo que se llama como la nueva antipsiquiatría, que está otra vez volviendo, y quizás este artículo se podría situar en ese entorno, ¿no? De alguna manera, aunque yo no me gusta posicionarme en ninguno de los dos extremos. Me gustaría más pensar que efectivamente, como siempre somos biología, pero también somos psicología y también somos sociedad y cultura, pueden existir algunos elementos biológicos en la carga de la enfermedad mental, pero está claro que existen muchos componentes culturales y sociológicos, no solamente en la causa de la enfermedad, sino, lo que es más interesante, en cómo los propios médicos afrontan la enfermedad y en cómo establecen los tratamientos, puesto que esos tratamientos van cambiando según la corriente sociológica general, según el paradigma en el que nos instalamos, que sea más inclusivo o más exclusivo. Entonces, ese postmodernismo es un momento de replanteamiento entre los dos momentos anteriores, donde por un lado tenemos ese rearme neocraepeliano y esa explosión de los fármacos o de los psicofármacos, y por otro lado tenemos un movimiento otra vez más sociológico, rescatando los componentes sociológicos y criticando esa medicalización excesiva de algunos problemas que pueden ser sociológicos. Es interesante cómo lo plantea. Recientemente estaba leyendo un artículo sobre el sujeto cerebral, y en esa discusión sobre los psicofármacos, cómo el alma parece ser un efecto del cuerpo y lo que se puede, y a través de los fármacos, cómo gobernar esa alma, que digamos que en la cual el sujeto ya no tiene voluntad, sino que todo estaría como resumido y definido por la química cerebral. Una cosa que me llama la atención es cómo, digamos, la importancia de los paradigmas sociológicos en la formación, en el diagnóstico de los médicos. ¿Existiría, por lo menos en Europa o en contexto español, algún diálogo fuerte entre las áreas de ciencias humanas, la sociología, la filosofía y las áreas biomédicas en las universidades? ¿Cómo mantener este equilibrio? Lo que me da la sensación es que estamos ante una avalancha, digamos, un revivalismo de ese positivismo en detrimento de una aproximación más sociológica, filosófica, digamos, humanista, en cierto sentido. ¿Cómo detener esa visión de mundo que reduce todo a causas y efectos? ¿Es posible, digamos, establecer diálogos? En España ya se establecen algún tipo de diálogos, en Europa, entre estas dos polos que gobiernan la universidad. En realidad es una transición que está en todas las disciplinas de la ciencia, ¿no? Por un lado tenemos ese concepto, digamos, newtoniano de ciencia como causa-efecto, como elementos objetivables, totalmente contrastables, y por otro lado tenemos ese modelo de sistemas que surge en el siglo XX de una ciencia más circular,
donde se pueden integrar otros elementos. Es un debate apasionante, ¿no? Es la conexión entre el cerebro y la mente, ¿no? Por ejemplo, en filosofía de la mente, y es un campo que a mí me interesa mucho. Yo, cuando a mis alumnos de antropología de la salud, etcétera, a ellos que son clínicos, les cuesta mucho entender, profundamente entender, cuáles son las causas sociológicas de la enfermedad. Porque al final dicen, bueno, pero ¿dónde está el cambio biológico? ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Cuál es, no sé, cuál es la hormona, ¿no? que determina eso, ¿no? Es como una especie de biologización del alma humana, ¿no? Sí. Sin embargo, conforme va avanzando el curso y ellos van entendiendo que incluso detrás de muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales son un paradigma de estos ejemplos, hay causas sociológicas. Hoy en día sabemos que la mayoría de las esquizofrenias que surgen, o un porcentaje muy amplio, tienen que ver con los hábitos sociales, con ciertas conductas, con adicciones a drogas, etc. Es decir, y luego no solo eso, lo que más les sorprende es cómo incluso la terapéutica que ellos implantan como clínicos, ¿no? Psiquiatras, profesionales de la salud, es el descubrir que está totalmente influida por las modas culturales y que más allá de que hay ciertos sustratos que sí, que la serotonina sube, baja con un recaptador de la serotonina cerebral, hay muchísimos elementos que hacen que los psiquiatras de hoy, por ejemplo, sean mucho más abiertos a los conceptos de la mente y de la psicología que los psiquiatras, digamos, de los años 50, de los años 40, ¿no? Y cómo dentro de sus propias disciplinas existe una lucha interior entre aquellos que demandan un estatus positivo, quizás desde la inseguridad de una noción equivocada de la medicina, de una medicina que ya en el siglo XIX renunció absolutamente al paradigma hipocrático galénico y pensó a través de los principios de Robert Koch que solamente podía subsistir con lo que pudiera demostrar empíricamente, que es una inseguridad dentro de la disciplina. Y por un lado te encuentras con psiquiatras más abiertos al humanismo, más abiertos a la terapéutica psicológica, incluso casos ya más extraños, que entienden los factores culturales y sociológicos y la importancia que tiene. En ese aspecto, Basaglia pues es un gran ejemplo, ¿no? Como de repente dice, no, mira, pues es que el loco, en Italia lo vamos a sacar, porque el 80% de los síntomas que se están produciendo no son por la enfermedad de base, son por el proceso de institucionalización en el manicomio. Y esa valentía de sacarlo, y cómo después se ha seguido esa corriente, pero otra vez hemos vuelto a esa inseguridad de la medicina que parece que solo se puede estamentar o consolidar como una ciencia o como un rodillo que pasara por encima de las demás disciplinas a través de una biología muy objetiva, empírica y demostrada. Y que siempre tuviera que dejar fuera los aspectos psicológicos y sociológicos, cuando en realidad las tres cosas realmente se producen. Cuando uno tiene un problema, cuando tiene un estrés crónico, pues puede ser que la manifestación de esa causa social última sea un cambio biológico que sea la disminución de serotonina. Pero no se puede eliminar el factor social que provoca eso a nivel biológico. Sin embargo, el enfoque muy purista, positivista, sea, no, es que se ha producido la bajada y por eso tú estás deprimido. Esa dicotomía causa-efecto del modelo newtoniano funciona muy bien cuando la aplicamos a disciplinas como puede ser la física. Movimiento rotatorio, empujo la bola rota según el rozamiento y para allí. Pero cuando lo aplicamos al ser humano, con sus tres dimensiones, fracasan estrepitosamente. Entonces, más que hablar de guerra o más que hablar de polos, lo que hay que tener es una visión que no caiga en el reduccionismo ontológico. Es decir, que no diga esto tiene que ser esto o esto, sino que desde un, digamos, conveniente reduccionismo metodológico diga, mira, yo desde mi ciencia aporto esto y yo desde mi ciencia aporto esto. Y al final, así comprendo mejor la realidad. ¿Qué otras perspectivas de investigación se abren a partir de esta investigación, de este recuento histórico que ustedes nos ofrecen? Sí, la verdad que es un campo apasionante, que tiene mucho que ver con la realidad, con lo inventado, con lo que es verdad, con lo que es mentira, con la esencia, con el alma del ser humano, con qué es normal y qué es anormal, o si debemos de seguir utilizando esas dos categorías. Y cómo reintegrar la diversidad, pero realmente integrar la diversidad, no catalogar la diversidad para integrarla como diferente. Es un poco el concepto de inclusión exclusiva. Y además, en un momento apasionante, porque es justo el momento que yo haya catalogado como post-postmodernidad, donde digamos que las dos grandes corrientes de inclusión-exclusión de repente están en pugna otra vez, con movimientos paralelos. Por un lado tenemos el régimen necropeliano, por otro lado tenemos los nuevos de la antipsiquiatría, y no se sabe qué se va a imponer. Yo me gustaría pensar, o por lo menos lo que a mí yo desearía,
que dejáramos de hablar en contraposición y como categorías dicotómicas que se enfrentan o como posicionamientos distintos, para realmente ir en favor del enfermo mental. Ir en favor del enfermo mental es tratar de forma conjunta sus tres dimensiones. Por supuesto, lo que tenga que ver con su dimensión más cerebral, cambio de neurotransmisores, etcétera, con la biología, pero también la parte que tenga que ver con su psicología, con su cultura, con su sociedad, ¿no? Y cómo esa sociedad trata al diferente, incluso crea síndromes culturalmente delimitados que muchas veces en una sociedad son catalogados de una manera y en otras son catalogados de otra. Y en ese artículo pues yo defiendo ese ser cultural de la locura. Entonces, pues toda investigación que surja en este momento, ya sea, esto es una investigación, digamos, diacrónica y teórica, pero cualquier investigación que surja también en el campo de la psiquiatría, planteándolo desde esta pugna entre paradigmas, en un momento donde precisamente no sabemos qué paradigma se va a imponer. Venimos de un momento que se está imponiendo el régimen crapeliano y otra vez toda la psicofarma, pero ahora hay otra contrarreacción. Pues ayuda a clarificar y sobre todo ayuda a ir en favor del enfermo mental y de tener un enfoque sociológico y repito, no exclusivamente sociológico, pero sociológico teniendo en cuenta lo biológico. Interesante lo que nos plantea de cómo construir esos puentes y cómo, digamos, apuntar hacia esa integralidad para pensar el ser humano. Claro, porque si vamos a un concepto muy radical como la antipsiquiatría en determinados momentos, pues también hay fracasos, como el proyecto de Villa 21 o el Kinsey Hall, que al final dieron la autonomía total y la autoridad al enfermo mental y acabaron con un fracaso absoluto, ¿no? Entonces yo creo que quizás podríamos tener una posición más equilibrada que tuviera en cuenta todos los posicionamientos, ¿no? Sin que se opongan, sino que colaboren. Muchas gracias, profesor José Manuel. Su artículo es realmente interesante y nos va a ofrecer herramientas para pensar esta incerteza en la cual estamos en este momento para tratar, abordar, pensar a la locura en las sociedades contemporáneas. Por supuesto. Nada, simplemente saludar de parte del profesor Baldomero, que hoy no ha podido estar por compromisos aquí, coautor del artículo, y también por mi parte, pues nada, agradecer a la revista porque todos estos foros ayudan mucho a trabajar sobre debates sociológicos, antropológicos, que son apasionantes y necesarios.